La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, comenzamos hoy con un nuevo curso del Instituto de Formación Teológica por Internet. Vamos a desarrollar la fe cristiana. Durante 40 programas, durante 40 temas, vamos a tratar las cuestiones fundamentales de la fe cristiana que se encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica y, como es lógico, en sus fuentes, en la Sagrada Escritura, en las enseñanzas de los padres de la Iglesia y también del Magisterio. Estos programas tienen una perspectiva catequética. Se trata justamente de tener un conocimiento mayor de lo que es lo que el Señor nos ha transmitido a través de sus apóstoles. Y lo hemos querido dividir a este curso, a este programa, en 3 grandes temas, que son el credo en primer lugar, la liturgia y los sacramentos, y por último, los mandamientos y la oración. Estos temas están preparados cada uno por algunos profesores de teología y de derecho canónico de la Pontificia Universidad de Santa Cruz, de la cual soy exalumno en Roma, y se encuentran originariamente en el sitio en español del Opus Dei, donde lo pueden encontrar. También en nuestros sitios en oracionesydevociones.info e institutodeteología.org. La quiero presentar a Mónica, quienes nos han visto en otros programas. Ya hemos hecho, es el tercer ciclo de programas, porque el primero fue Teología para Todos, con el libro del Padre Loring. Luego tuvimos un curso para padres y catequistas de Primera Comunión, y este es el tercer ciclo. Y Mónica me viene acompañando, la profesora Mónica Heller, desde el principio, no solo en estos programas, sino también en todo el trabajo que hacemos por Internet, a través del envío de la documentación, a través de la recepción de todos aquellos que se quieren inscribir o tienen algún problema a la hora de recibir los envíos que se hacen por email, en fin. Mónica, muchas gracias por tu presencia, por tu compañía y por toda tu ayuda, tanto en el estudio televisivo como afuera, que es mucho más. No, es un gustazo. ¿Cómo están todos ustedes? Para mí es vos sabés, un honor y un privilegio, siempre lo digo, y es un gustazo estar aquí nuevamente con todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. Y el primer tema que vamos a desarrollar hoy es sobre la existencia de Dios. Este es un trabajo realizado por Giuseppe Tancellaniti, un profesor de la Universidad de Santa Cruz. Y comenzamos recordando, quizá temas que ustedes conozcan muy bien, que los explica muy bien el catecismo, esa dimensión religiosa del ser humano. El hombre, de una manera muy diferente a los animales y a los minerales, se caracteriza por tener una vida espiritual, y justamente esa vida espiritual es la que busca esa comunicación con el más allá, con lo trascendente, con Dios. Si nos ponemos a ver un poquito en la historia, todas las culturas de todos los pueblos han buscado ese ser trascendente, ese ser creador, han buscado, en fin, responderse los grandes cuestionamientos que tiene la inteligencia del hombre, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cuál es mi destino? ¿Terminará mi vida aquí en la tierra? En fin. Y así, Juan Pablo II, en una de sus homilías del año 1995, nos hablaba de esto, y yo te voy a pedir, Mónica, que me lo leas, que decía:
Dice, el corazón de cada cultura está constituido por su acercamiento al más grande de los misterios, el misterio de Dios. Efectivamente, en la medida que el hombre descubre este misterio, también le da un verdadero sentido a su propia existencia. También manifiesta la existencia de Dios, este don misterioso también, que es la libertad. ¿No? Y una libertad muy específica y muy importante es la libertad que necesita el hombre para la búsqueda de Dios. Por eso la libertad religiosa se convierte en uno de los derechos fundamentales de la persona humana. Y también la búsqueda de Dios se convierte en el primero de los deberes, ¿no? Esa apertura a la búsqueda de la verdad. ¿Y qué decía Mónica el Concilio Vaticano II en esta declaración Dignitates Humanae en el número 2? Enseña que todos los hombres, por su misma naturaleza y por obligación moral, están obligados a adherirse a la verdad una vez conocida. O sea que tenemos obligación todos los hombres, ¿no?, de buscar la verdad. Nadie tiene derecho a imponerla, a obligar a nadie, pero todos obligados a buscarla. Y una vez encontrada, adherirnos a ella, vivir conforme a ella. Vamos a llegar a Dios a través de las criaturas. O sea, las vías para el conocimiento de Dios, las dos grandes vías, son justamente la observación de la creación, porque Dios ha dejado su huella en la creación, ¿no? Y observando el mundo creado y observando la criatura humana, las personas humanas, podemos llegar a darnos cuenta de la necesidad de la existencia de un Dios creador. Este itinerario que busca el conocimiento de la existencia de Dios lo han recorrido muchos filósofos y muchos años antes de Jesucristo, como ya veremos. Estas pruebas para demostrar la existencia de Dios no son pruebas medibles o experimentales, en cuanto que Dios no es un objeto. No podemos aplicarle a Dios las ciencias en cuanto cuánto pesa, cuánto mide, si lo volvemos a experimentar. Por eso ya veremos, las pruebas para poder demostrar la existencia de Dios son pruebas de una índole filosófica, metafísica. Son muchas las vías para conocer la existencia de Dios. Clásicas son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino recoge reflexiones de filósofos anteriores a él y nos da estos 5 caminos para mostrar cómo Dios existe. No es evidente, porque para esto hay que hacer un razonamiento. Dios no ilumina de tal manera que enceguece al hombre. Dios invita y nos da muchas posibilidades y muchas pautas para conocerlo. También tiene mucho que ver, ya lo veremos, si el hombre quiere o no quiere, porque así como se dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír, digamos, no hay mejor ateo que el que no quiera conocer a Dios, porque el que no quiera conocerlo no lo va a conocer. Hace falta, para querer conocer incluso la existencia de Dios, querer hacerlo. Entonces vamos a ver un poquito estas vías. Las dos primeras ponen, nos explican que existen ciertas cadenas causales, por ejemplo, el paso de la potencia al acto, eso es el movimiento, el paso de la potencia al acto, algo que está en potencia de ser, luego es, ¿no? O el paso que existe entre lo que es una causa eficiente y un efecto. Vemos cómo también hay movimiento, hay transición. Entonces, si nosotros vemos que algunas cosas son movidas y llegan a ser otras cosas, y a su vez eso puede convertirse en otra cosa, esto no podemos retroceder hasta el infinito, porque si todo es movido, en algún momento tiene que haber un motor inmóvil, o sea, un motor que sea la causa de todos los movimientos y que a su vez no sea movido. Lo mismo con las cosas creadas. Si cada cosa va creando, generando esas causas eficientes, otras causas que son el efecto, ¿no? El efecto, bueno, en algún momento tiene que haber una primera causa incausada, una primera causa que sea
realmente la causa de todas las demás. Santo Tomás, también partiendo de la observación, ve cómo los seres creados tienen algunas deficiencias, algunas contingencias, o sea, por ejemplo, no se dan el ser a sí mismo. Por ejemplo, yo recibí el ser de mis padres de sus padres, de mis abuelos, ¿no? Entonces vemos cómo esos seres no son el ser en sí mismos, sino son seres contingentes, que pueden ser o no ser. Entonces, haciendo el razonamiento, si nosotros vamos retrocediendo hacia atrás, ¿no?, hacia el infinito, en algún momento tiene que haber un ser que sea necesario, que tenga el ser en sí mismo y que no lo haya recibido de nadie, y que ese ser haya dado la existencia a los seres que son contingentes, que no son necesarios, que son y no son. La cuarta vía de Santo Tomás nos muestra los grados de perfección que hay en lo creado, ¿no? Entonces, esos grados de perfección nos llevan a pensar que tiene que haber algún ser que tenga todas esas perfecciones, que sea la fuente de todas esas perfecciones. Y la quinta vía, Santo Tomás, observando el orden que existe en el cosmos, observando también cómo existe en la naturaleza unas leyes, por ejemplo, no sé, la ley de la gravedad, la ley de la rotación de los planetas, en fin. Entonces, bueno, pero ¿quién ha causado ese orden que existe en el cosmos? ¿Quién ha dado esas leyes que rigen también toda la creación? Bueno, entonces, estudiando y deteniéndonos en esto, vemos la necesidad de que haya alguien que haya dictado esas leyes y alguien que les esté dando cumplimiento, ¿no? Bueno, ese legislador con mayúscula, ¿no?, es Dios. Este tema ustedes lo pueden ver después un poquito más despacio leyendo las vías de Santo Tomás o leyendo algún manual de metafísica o de introducción a la filosofía, ¿no? Pero básicamente Santo Tomás, les digo, a través de estos razonamientos llega a la existencia de Dios. Hay otras maneras, ya vamos a ver, Pero un dato fundamental que volvemos a repetir es que para poder conocer la existencia de Dios hace falta partir de la realidad y no de algunas ideologías, y hace falta también aceptar lo que es el pensamiento filosófico, el pensamiento metafísico, y no reducir la realidad a lo meramente experimental, a lo que se puede medir, a lo que se puede pesar, a lo que se puede comparar. Muy bien. También el sentido común nos lleva a Dios, ¿no? Porque, como dice Mónica, el pensamiento filosófico espontáneo. Ante la belleza y el orden de la naturaleza, la gratitud por el don de la vida, el fundamento y la razón del bien y del amor. Es que el hombre se da, razonando en su interioridad, se da cuenta que efectivamente existe un don extraordinario y maravilloso que es el vivir, ¿no? Y de dónde surge lo que es el amor, que realmente al hombre lo transforma, ¿no? Y bueno, todas estas realidades, la observación de la naturaleza, la belleza, todo esto nos lleva a Dios. La Sagrada Escritura y el magisterio, las enseñanzas de la Iglesia, nos dicen que efectivamente el intelecto humano, la razón humana, puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios partiendo de la observación de las criaturas, de la creación, del orden que Dios ha dejado, ¿no? Al mismo tiempo, volvemos a repetir, tanto la Escritura como el magisterio, las enseñanzas de la Iglesia, nos dicen que el pecado y las malas disposiciones que pueda tener una persona pueden hacer difícil este reconocimiento o imposible. Porque de hecho vemos como en la vida hay personas que niegan a Dios. Ya vamos a hablar de lo que es el agnosticismo, lo que es el indiferentismo religioso, niegan a Dios. Muy bien, entonces, la creación nos muestra las huellas que Dios ha dejado. También el espíritu humano manifiesta a Dios. El ser humano, a diferencia de los irracionales, es capaz de reflexionar sobre sí mismo, es capaz de progresar en la cultura, en la técnica. El hombre, a diferencia de los animales, se da cuenta que lo que hace está bien o está mal. El hombre puede trascender con su conocimiento y su voluntad.
el ser humano tiene una vida espiritual, cosa que no tiene la materia. El reino mineral, el reino vegetal, no tiene vida espiritual, ¿no? Entonces, a través de esa vida espiritual que tiene el hombre, se puede llegar a Dios. ¿Y qué dice el número 33 del Catecismo, Mónica? Nos dice, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual. O sea, no hay hombre que en algún momento no se pregunte, si no se lo ha preguntado antes o si no lo ha recibido en el seno de su familia, que no se pregunta, bueno, ¿y cuál es el sentido de mi vida? ¿Existe Dios? ¿Para qué existo? En fin, ya veremos cómo también algunos acontecimientos que pasan en la vida de cada uno le llevan a uno a reflexionar. Otra huella de la existencia de Dios es la conciencia moral del hombre, ¿no? O sea, el hombre en su inteligencia tiene una luz que le lleva a hacer el bien y a evitar el mal. ¿Y quién le ha dado al hombre esa luz o esa claridad para darse cuenta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? O sea que, como dice, la presencia de esa conciencia moral que aprueba el bien y censura el mal, lleva a reconocer el sumo bien, Dios mismo, al cual estamos llamados y del cual la conciencia es como su mensajero. Esta imagen es preciosa. También el reconocimiento de la propia libertad le lleva a darse cuenta al hombre que tiene responsabilidad. Pero responsabilidad ¿ante quién? O sea, tiene que ser alguien mayor que nosotros y además no igual a los demás. O sea que todos los hombres estamos llamados a ser responsables ante alguien con mayúscula. Que además quienes conocemos a Dios por fe sabemos que esta vida es una prueba y el día de mañana Dios nos preguntará, bueno, ¿qué has hecho con la vida que yo te he dado? Muy bien, entonces la existencia de la libertad y de la responsabilidad humanas conducen a la existencia de un Dios garante del bien y del mal, creador, legislador y remunerador nuestro. También incluso la presencia del mal y la injusticia, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero si existe el mal, entonces quiere decir que Dios no existe, dicen algunos, ¿no? Al contrario, te diría yo, justamente al ver la injusticia, al ver la maldad, uno se da cuenta que existe una necesidad de reparar, ¿no? De que efectivamente no queden las cosas impunes, ¿no? Que si no es en esta vida, en otra, pero que al que hizo el bien se le dé el bien y al que hizo el mal se le dé lo justo. O sea que, Mónica, léeme, la persona percibe el mal y la injusticia como privaciones que reclaman un bien y una justicia a la que se aspira. Así es, muy bien. En el ser humano existe un deseo natural de verdad, de bien y felicidad, que son manifestaciones de nuestra aspiración natural a ver a Dios. Y si tal pretensión quedase frustrado, la criatura humana, Mónica, quedaría convertida en un ser inexistencialmente contradictorio, ya que estas aspiraciones constituyen el núcleo más profundo de la vida espiritual y de la dignidad de la persona. O sea que estas verdades trascendentes exigen, ¿no? Realmente un más allá, un creador, alguien que efectivamente dé a las personas qué es lo que merecen. La verdad que si la vida terminara en una tumba, bajo tierra, sería muy triste, ¿no? Y además con muchas insatisfacciones si la vida quedara solo en eso. Bueno, la Sagrada Escritura, que contiene las enseñanzas sobre la ley moral escrita por Dios en el corazón del hombre, nos enseña que Dios ha puesto también en el corazón humano esa guía para distinguir el bien y el mal, esa guía para buscar hacer el bien y evitar hacer el mal, que es lo que se llama la ley moral natural, que es accesible a los hombres de toda época y cultura. Pero su reconocimiento, como en el caso de la existencia de Dios, puede quedar oscurecido por el pecado. O sea que también uno puede decir, no, pero yo no tengo ningún faro, no tengo ninguna indicación en mi interior, yo realmente no sé si está bien o está mal.
Eso, si uno lo quiere esconder, si uno lo quiere negar, si uno se quiere de un modo muy obtuso, en fin, lo va a conseguir. Bien, también, Mónica, el magisterio de la Iglesia ha subrayado repetidamente que la existencia de la conciencia humana y de la libertad son vías hacia Dios. Muy bien. Decíamos, y lo repetimos ahora, entonces, que se puede negar a Dios. Se puede negar a Dios porque Dios, digamos, no impone su presencia o su existencia a los demás. Estas argumentaciones más o menos filosóficas, más o menos metafísicas o existenciales, son argumentaciones que no causan necesariamente la fe en Dios, sino se aseguran que la fe es razonable. Pero la fe, que es la adhesión del hombre a Dios, a lo que Dios ha revelado, a lo que Dios ha manifestado, es un don que Dios da, pero un don que uno tiene que querer recibirlo. Si uno quiere bajar la persiana a Dios, no recibirá el don de la fe y puede terminar efectivamente negando incluso hasta la existencia de Dios. El ateísmo es una realidad que existe. Podemos hablar de que el ateísmo tiene una manifestación teórica que pretende negar positivamente a Dios por la vía racional y una vía más práctica que niega a Dios con el propio comportamiento, o sea que vive como si Dios no existiera. Otros llegan a la negación de Dios considerando que la religión representa un obstáculo al progreso humano. Pero en realidad esta afirmación es fruto de una ignorancia grande, porque quien conoce un poquito lo que es la historia de la cultura y la historia del hombre sobre la tierra sabrá que la Iglesia se ha convertido en la madre de la civilización occidental. Porque, Mónica... Es imposible enseñar historia, arte o pensamiento prescindiendo de la Iglesia. ¿Y qué más? La Iglesia fundó los primeros hospitales, asilos y orfanatos de la historia. ¿Y además? Las primeras escuelas de Europa nacieron a la sombra de los conventos de religiosos y las universidades más célebres han sido fundadas por papas. O sea que de modo que la Iglesia ha hecho mucho por el progreso de la cultura. También puede ser que el mal ejemplo lleve a algunas personas a apartarse de la Iglesia. Pero la Iglesia no ha aplaudido los malos ejemplos, al contrario, ha pedido incluso perdón por los malos ejemplos de algunos miembros de la Iglesia. Entonces, ¿qué es el agnosticismo, Mónica? El agnosticismo, difundido especialmente entre los intelectuales, sostiene que la razón humana no puede concluir nada sobre Dios y su existencia. Bueno, con frecuencia se identifica con el ateísmo práctico, y también la indiferencia religiosa que existe, también llamada irreligiosidad. Mónica, ¿representa hoy? Representa hoy la principal manifestación de incredulidad. Muy bien. Y así Dios es reemplazado por los bienes materiales, y el hombre busca aturdirse con distracciones para no tener que detener a pensar en temas trascendentes, como es la existencia de Dios, el sentido de la vida, el porqué de la muerte, etc. Pero decía, siempre suceden acontecimientos, enamorarse, ser padre, madre, o muertes prematuras, dolores, alegrías, problemas en general, que hacen que el indiferentismo religioso no resulte sostenible durante toda la vida. Porque el hombre en algún momento se pregunta, ¿Dios existe? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Bueno, y hay que ayudar justamente al indiferente para que busque a Dios. También el creer en el Señor, en lo que ha revelado Jesucristo, no nos tiene que apartar de las otras religiones, todo lo contrario, porque la Iglesia considera que en ellas hay ciertas semillas de verdad. El diálogo religioso nos tiene que llevar justamente a que puedan completar esas verdades que tienen, ¿no? Esas semillas de verdad que las religiones no cristianas tienen, posee de la única verdad, que es justamente Cristo. Y por eso esas religiones tienen el derecho a recibir la revelación. Y todos estamos llamados a llevar esta verdad de Cristo, porque como nos dijo el Señor y recoge San Juan, Mónica, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Y nosotros como Cristo también estamos llamados a llevar la verdad, a vivir según la verdad y a presentarla a los demás. Y eso hicieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos
no se contentaron con que Cristo fuera un Dios más del panteón romano. No, Cristo es verdadero Dios, quiero decir la tierra. Y se empeñaron por mostrar que el Dios entrevisto por los filósofos como causa, razón y fundamento del mundo era y es el mismo Dios de Jesucristo. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como bibliografía, si quieren profundizar, pueden acudir al Catecismo de la Iglesia Católica, leer la Gaudium Spes número 422, la Fides de Ratio del Papa Juan Pablo II y de Benedicto XVI, la Spes Salvi. Este material lo pueden encontrar en institutodeteología.org o en oracionesydevociones.info o en encuentra.com. Y si quieren escribirnos porque tienen algunas inquietudes o porque quieren saber algunos temas, pueden escribir a Mónica a secretariaefti@gmail o a mí a juanmariagallardo@gmail.com. Son temas difíciles, y no se pueden abordar aquí completamente, pero por lo menos no queremos dejar de plantear la inquietud para que ustedes después lean despacio, puedan profundizar y así conocer estas verdades. El amor a Dios tiene que llevarle al hombre a querer conocerlo más. El amor, naturalmente, lleva a querer conocer más, ¿no? Dos personas que se quieren conocer más de su vida, ¿no? Y cuanto más uno conoce, más posibilidad de amar tiene. Por eso vamos a aprovechar estas clases, estas 40 lecciones en las que tratamos los temas fundamentales de las enseñanzas de la Iglesia, de conocer más al Señor para poder enamorarnos de Él. La Virgen nos acompaña aquí, Nuestra Señora de Guadalupe, esta imagen preciosa que he traído este año de México, la Reina de América, que ella nos ilumine, ella que es sede de nuestra sabiduría, que nos ilumine para tener ese ardiente deseo de conocer cada vez más y amar cada vez más a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Muchas gracias.